La clase pasada, eh, la clase pasada habíamos conversado sobre el paper de Aharonov-Bohm y el paper de Michael Berry. Entonces, lo que conocemos como el efecto Aharonov-Bohm y la fase de Berry, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar un poquito sobre lo que habíamos discutido sobre el efecto Aharonov-Bohm y cuál es entonces su relación con la electrodinámica. Pues en electrodinámica nosotros me imagino que conocemos básicamente bien la electrodinámica estática y me imagino también que conocemos la electrodinámica o más bien la electricidad y el magnetismo, que son campos estáticos en el tiempo, y la electrodinámica, que son campos que tienen adjunta una variación temporal arbitraria, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente que nosotros a partir de la definición que conocemos como la calibración o los gauge potentials, ¿cierto? Entonces, aplicando esta definición a la ley de inducción de Profe, Faraday, estás dime, compartiendo pantalla. no se ve. Gracias, Esteban. Entonces, nosotros podemos obtener una nueva definición en términos de potenciales de calibración para el campo eléctrico, ¿cierto? Básicamente, en la teoría electrodinámica, nosotros podemos demostrar que estos potenciales de calibración son arbitrarios, ¿cierto? A partir de esta ecuación para el campo eléctrico, si nosotros obtenemos la divergencia, igualando la rho sobre epsilon sub cero, la ley de Gauss para el campo eléctrico, y reemplazando esta definición de campo electrodinámico en la ley de Ampère-Maxwell, ¿sí o no? Entonces, podemos llegar a la ecuación de onda para el potencial magnético electrodinámico, ¿cierto? No, para el potencial vectorial electrodinámico, ¿sí o no? Bueno, muy bien. De la misma forma, podemos llegar a la ecuación de onda para el potencial escalar electrodinámico, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Estas dos expresiones requieren que A y Phi, los dos potenciales, satisfagan esta expresión que nosotros tenemos acá. Esto se llama un Lorentz gauge. La palabra gauge hace referencia a que estos potenciales se pueden calibrar arbitrariamente. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de estar, digamos, discutiendo o hablando de un potencial que se puede medir, sino que estamos discutiendo sobre un potencial que tiene, digamos, una naturaleza completamente arbitraria, por lo menos en el contexto de la electrodinámica clásica, ¿sí o no? Cualquier conjunto de potenciales phi A que satisfaga la condición de Lorentz, entonces es un conjunto de potenciales que nos representa un fenómeno físico medible a partir de campos eléctricos y inducciones magnéticas. Una vez nosotros tenemos la solución para la ecuación de onda del potencial escalar y para la ecuación de onda del potencial vectorial, entonces podemos utilizar la definición de la ley de Ampère y la definición eh, mm, de la ley de Ampère, no, perdón, podemos utilizar la definición del potencial electrodinámico y la definición de la inducción magnética en términos del rotacional de un potencial vectorial para obtener unas expresiones generalizadas en el tiempo para campos eléctricos e inducciones magnéticas. Esas expresiones se llaman las ecuaciones de Jeffimenko y son generalizaciones de la ley de Coulomb y de la ley de Biot-Savart para campos eléctricos y magnéticos variando con el tiempo. La clave, sobre todo si yo estoy pensando en
mecánica cuántica, la clave es la condición de Lorentz, ¿cierto? Es porque a partir de la condición de Lorentz, yo puedo demostrar que tanto A como phi son dos potenciales arbitrarios que se pueden calibrar como A más el gradiente de un campo chi, y phi se puede calibrar como phi menos la derivada del campo chi con respecto al tiempo, ¿cierto? Vamos a demostrar que estas calibraciones hacen a phi arbitrarios siempre y cuando chi satisfaga una condición que se llama gauge, ¿cierto? Es un gauge para chi. Muy bien. Entonces, esto simplemente es la solución de la ecuación de onda electromagnética no homogénea. Lo importante en lo que yo quiero que nos concentremos en este momento son las calibraciones o la transformación de calibración. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros podemos considerar que A daga, este daga no tiene que ver nada con mecánica cuántica, simplemente es una forma de mencionar el potencial. Podría ser también, pues, A', ¿sí o no? Entonces, A' es igual a A más el gradiente de chi, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien. De acá, entonces, yo puedo decir que A lo puedo reemplazar por A daga menos el gradiente de chi, ¿cierto? Ahora, debemos de garantizar que los campos E y B, que básicamente son soluciones a las ecuaciones de movimiento para un lagrangiano electromagnético, son invariantes ante esta transformación, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos que B es igual al rotacional de A y por lo tanto B es igual al rotacional de A daga menos el gradiente de chi. Así B queda como el rotacional de A daga menos el rotacional del gradiente de chi, que el rotacional de un gradiente cero. Por lo tanto, B queda igual a el rotacional de A daga y esto es igual a B. Por lo tanto, B es invariante ante la selección de chi. Chi puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, ¿cierto? No importa si nosotros calibramos el potencial vectorial de esta forma, entonces queda calibrado en términos de un campo arbitrario chi. Entonces, aquí estamos satisfaciendo la primera condición gauge. Vamos a ver con el campo eléctrico. Vamos a reemplazar la calibración de A, en este caso, entonces quedaría como la derivada con respecto al tiempo de A daga menos el gradiente de chi, y esto queda como menos gradiente de phi menos la derivada de A daga con respecto al tiempo, más el gradiente de la derivada de chi con respecto al tiempo, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a factorizar este gradiente de acá y esto me queda como menos el gradiente de phi menos la derivada de chi con respecto al tiempo, ¿cierto? Menos la derivada de A daga con respecto al tiempo. Ahora, para que esto sea igual al campo eléctrico transformando los potenciales vectoriales y escalares, entonces debemos de imponer que existe una transformación para el potencial escalar, tal que el potencial escalar se calibra como phi menos la derivada de chi con respecto al tiempo. Esta es una condición necesaria para que el campo eléctrico E sea invariante ante el gauge. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, ahora lo que nosotros queremos demostrar es que esta condición de Lorentz la va a satisfacer tanto los potenciales A y phi como unos potenciales A daga y phi daga, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Y a partir de acá, si esto es cierto, entonces nosotros vamos a obtener una condición para el campo de calibración, ¿cierto? Y que nosotros vamos a poder demostrar que en caso de invarianza temporal, es decir, en caso de campos eléctricos y magnéticos estáticos en el tiempo, esa condición la satisface un campo trivial, ¿cierto? Entonces, en ese caso, inclusive
los campos eléctricos y magnéticos siempre, independiente de chi, siempre son invariantes ante una gauge transformation, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? A ver, tenemos la condición de Lorentz acá y reemplazamos la calibración para A y para phi. Entonces, para A es A daga menos el gradiente de chi y para phi sería phi daga más la derivada de chi con respecto al tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda por acá, queda el gradiente, perdón, la divergencia de A daga. Por acá queda más mu sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de phi daga con respecto a t. Y acá, entonces ya queda la condición de Lorentz, como ustedes pueden observar. Esta sería la condición de Lorentz para los potenciales A daga y phi. Y debe ser igual a esta condición de Lorentz para los potenciales A y phi. Por lo tanto, de los términos restantes, que serían este con este, serían el menos laplaciano de chi. Y acá, entonces quedaría la derivada con respecto al tiempo de la derivada de chi, o sea que queda mu sub 0, epsilon sub 0, derivada, la segunda derivada de chi con respecto al tiempo. Y como ustedes pueden notar, esto simplemente es una ecuación de onda homogénea, la que tengo acá. Por lo tanto, eh, debido, ¿cierto? Debido a que A daga y phi deben de satisfacer la ecuación de Lorentz, la restricción para el campo gauge tiene que ser una onda plana. Y eso hace que A y phi, como se pueden calibrar arbitrariamente o casi arbitrariamente sujetos o so pena de que el campo chi satisfaga una condición, entonces nosotros estamos hablando de que los potenciales en electrodinámica clásica son arbitrarios. Y el paper de Yakira Hanorov y de David Bohm, que nosotros estuvimos leyendo la clase pasada, el paper de Yakira Hanorov y de David Bohm, entonces trata de darle una interpretación no trivial a los potenciales en mecánica cuántica. Es una interpretación no trivial de los potenciales electrodinámicos in quantum mechanics, ¿sí o no? De eso se trata el paper de Jackie Hanurov y David Bohm. Lo que pasa es que Michael Berry demostró que la fase que se discute en este paper es una fase que se puede interpretar geométricamente como un cambio o en términos de un cambio adiabático en un sistema cuántico, ¿cierto? Esto realmente tiene, digamos, un aspecto de fundamentalidad bastante interesante, ¿cierto? Entonces, sobre todo, en dos campos de la física o en dos subcampos de la física de la materia condensada, más bien. Entonces, que yo les mencioné en la clase pasada, uno son synthetic gauges, gauge fields, ese es uno, y el otro es topological band theory. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, en electrodinámica clásica, los potenciales no están determinados con unicidad, ¿sí o no? Más bien los potenciales electrodinámicos podrán, y de hecho lo harán, exhibir ambigüedades.
¿Eso qué significa? Por ejemplo, si ustedes tienen en el caso estático, ustedes tienen para el caso estático no el gauge de Lorentz, sino el gauge de Coulomb, donde la divergencia de A es igual a cero. Por lo tanto, la derivada de AX con respecto a X más la derivada de AY con respecto a Y más la derivada de AZ con respecto a Z es igual a cero. Además, el rotacional de A tiene que ser igual a la inducción magnética, ¿cierto? Y si yo selecciono, por ejemplo, una inducción magnética de la forma B sub 0 en dirección K, entonces básicamente esto qué implica. De acá, esto implica que la derivada de AZ con respecto a X menos la derivada de AX con respecto a Z tiene que ser igual a cero. Y la derivada de AY con respecto a Z menos la derivada de AZ con respecto a Y también. Pero, entonces la derivada de AY con respecto a X menos la derivada de AX con respecto a Y debe ser igual a B. Entonces tengo un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales que se deben de satisfacer de forma tal que el rotacional de A en efecto sea la inducción magnética. ¿A qué se refiere, digamos, este párrafo cuando habla de ambigüedad? Que existen varias configuraciones de potencial vectorial que dan origen a a esa misma inducción magnética. No existe una sola configuración AX, AY y AZ que da origen a la inducción magnética mediante el rotacional de A. No existe una, existen varias. Eso significa que varios potenciales o varias configuraciones de potenciales vectoriales pueden dar origen a la misma inducción magnética. Eso es ambiguo. A eso nos referimos con ambigüedad. Por lo tanto, nosotros no podríamos, si hay alguna variable dinámica que se va a mirar en un experimento, que puede tener y en efecto lo hará, diferentes espacios de configuración, entonces nosotros decimos que esa variable es no observable, ¿cierto? No lo podemos medir con unicidad en un contexto experimental. Ahora, las variables de la teoría electrodinámica son el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico, la inducción magnética, el campo magnético, la polarización, la magnetización, la densidad de corriente, la densidad de carga, etc. Ahora, ¿qué son entonces los potenciales aquí en este contexto? Los potenciales phi y A son construcciones teóricas muy convenientes para darle solución a la teoría electrodinámica. Desde ninguna perspectiva, nosotros le podemos asignar a los potenciales electrodinámicos una medida en un contexto experimental. Es sencillamente no es posible. Es una comodidad para uno resolver un conjunto de ecuaciones. Entonces acá, ahora, los potenciales se pueden transformar con impunidad de esta forma, es decir, sin ninguna consecuencia, ¿cierto? Nosotros podemos calibrar así los potenciales, tanto el potencial escalar como el potencial vectorial los podemos calibrar de esta forma. Y las ecuaciones de Maxwell serán invariantes a esta calibración. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significan realmente los potenciales? Específicamente, ¿qué significa el potencial electrodinámico? Bueno, pues entonces en mecánica cuántica, contradictoriamente, los potenciales electrodinámicos juegan un papel más preponderante. Es más, cuando nosotros vamos a cuantizar el campo electromagnético, nosotros cuantizamos el campo electromagnético usando los potenciales. Y a partir de los potenciales demostramos la propiedad de cuantizar, a partir de los potenciales demostramos
la segunda cuantización para el campo eléctrico y la inducción magnética. No es al revés, es primero segunda cuantizamos los potenciales y después escribimos una expresión en segunda cuantización para el campo eléctrico y el campo magnético. Listo. Bueno, muy bien. Jackie Hanorow, científico israelí, y David Bohm, científico estadounidense, en 1959, entonces plantean, digamos, el siguiente paradigma acá. Listo. Entonces este es Jackie Hanorow a la izquierda, todavía vive, profesor de la Universidad de Tel Aviv, y David Bohm, que ya no vive, ¿cierto? Entonces, ellos plantearon una realización experimental en donde nosotros vamos a considerar, por ejemplo, un haz de electrones y de alguna forma este haz de electrones se va a deslocalizar en dos trayectorias diferentes. Y acá va a haber un proceso de interferencia cuántica. Lo que nosotros queremos estudiar es ese proceso de interferencia cuántica. Entonces está claro cómo van a interferir estos electrones, ¿cierto? En este punto lo que no está muy claro es en presencia de un campo magnético que solamente es diferente de cero, en la región central de esa trayectoria circular, cómo afecta el patrón de interferencia cuántica en este punto. Eso es lo que no está claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá, nosotros podemos observar el tratamiento matemático que dieron Yakira Hanorow y Michael Berry. Yo lo estoy simplificando mucho. Estoy siguiendo el Sakurai, que esto está en el capítulo 5. Bueno, la fase de Berry en el capítulo 5, el efecto Hanorow-Bohm está en el capítulo 2, pero sin fase de Berry, ¿sí o no? En cambio, acá vamos a hablar de la fase de Berry. Entonces, el hamiltoniano queda determinado en términos de los potenciales phi y A de la siguiente forma. Entonces, el potencial A es un momento, contribuye a un momento conjugado, ¿sí o no? Este momentum va a ser igual al momentum H barra sobre I, ¿cierto? Menos Q por A. Entonces, la traslación, el momentum, debido a la interacción de las partículas con un campo electromagnético clásico, ¿cierto? Acá no estamos cuantizando el campo electromagnético, estamos trabajando de la forma más clásica posible. Muy bien. Ahora, observen una cosa. El hamiltoniano, que es un observable, lo estoy escribiendo en términos de el potencial vectorial y el potencial escalar. Es una observación interesante. No lo estoy escribiendo en términos de I y de B. Bueno, muy bien. Entonces, Jackie Hanorow y David Bohm publican en el Physical Review 115.485 en 1959 el paper que dio origen al efecto Hanorow-Bohm, ¿sí o no? Y vamos a enunciar o formular el efecto Hanorow-Bohm de la siguiente manera. Entonces, el potencial vectorial afecta el comportamiento cuántico de una partícula cargada, inclusive en una región donde la inducción magnética es nula. Entonces, en la región donde la inducción magnética es nula, nosotros apenas nos imaginamos que no va a haber ningún efecto del magnetismo sobre una partícula cargada, ¿cierto? Pero realmente el experimento de Aharonov-Bohm o la propuesta de Aharonov-Bohm demuestra que eso no es cierto. Este fenómeno guarda una estrecha relación con lo que nosotros conocemos como la fase de Berry, que se puede calcular de esta forma, donde R es un vector de parámetros, parámetros omega 1, omega 2, hasta omega n, en un espacio de parámetros, que eso fue lo que discutimos la clase pasada, ¿cierto?
Por ejemplo, propusimos que un oscilador armónico puede tener, digamos, un oscilador armónico en dos dimensiones, podría tener muy bien, por ejemplo, un hamiltoniano de esta forma, más un medio de m omega 1 cuadrado, x cuadrado más omega 2 cuadrado, y cuadrado, donde omega 1 y omega 2 definen un espacio de parámetros para el hamiltoniano, ¿cierto? Y a través de yo cambiar en una trayectoria cerrada, omega 1 y omega 2, yo defino esta trayectoria cerrada en el espacio de fase. Sobre esta trayectoria cerrada gamma, donde varían omega 1 y omega 2, este cambio adiabático que yo estoy produciendo alrededor de esta trayectoria cerrada en el espacio fase va a producir que la función de onda la acompañe un factor de fase que está relacionado con la característica geométrica del espacio y los parámetros, ¿cierto? Esto es la fase de Berry. Y la fase de Berry, en este caso, lo que nosotros llamamos la curvatura de Berry, esta parte de acá, Berry's curvature, se puede calcular mediante la integral sobre esa trayectoria cerrada. Acá, entonces esto es una trayectoria cerrada. Entonces tengo acá, básicamente, la función de onda y el gradiente de la función de onda, pero con respecto a los parámetros. O sea, cómo está cambiando la función de onda con respecto a los parámetros que estoy variando. Esto sería sí o el estado, el gradiente de ese estado con respecto a los parámetros, diferencial de línea en el espacio de fase. Esto es lo que nosotros llamamos. Bueno, acá tendría que utilizar otra para esta curva, para no utilizar gamma. Yo estoy utilizando gamma para la curvatura de Berry. Entonces la trayectoria llamémosla gamma mayúscula por el momento. Listo. Bueno, muy bien. Profe, una Dime. pregunta. Entonces, en el efecto, pues si estamos diciendo que la fase de Berry es, digamos, algo más general que el efecto de Aharonov-Bohm y es debido, digamos, al cambio adiabático, digamos, de ciertos parámetros, digamos, en cierta situación física, en el efecto Aharonov-Bohm, ¿qué parámetros uno estaría cambiando de forma adiabática? Pues pueden ser varios parámetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ser la forma del potencial. En el paper de Aharonov-Bohm, él tiene como unas celdas, ¿cierto? Entonces, básicamente, que podría ser adiabáticamente cambiar una corriente que genere una inducción magnética en el solenoide, ¿sí o no? Eso significa que el potencial vectorial va a cambiar lentamente como en función de la corriente. Podría ser, por ejemplo, porque ¿cuál es el potencial que está afectando los electrones ahí? Es precisamente la circulación del campo magnético, ¿cierto? Pero el paper de Aharonov-Bohm, entonces, plantea un experimento, como usted ve, en cada una de las ramas del interferómetro, de interferometer branch, usted va a estar interactuando débilmente con un potencial, ¿cierto? Y son esos parámetros del potencial los que se pueden cambiar adiabáticamente. Ahora, esa pregunta es interesante por una razón. El efecto Aharonov-Bohm no es necesariamente un efecto adiabático, ¿sí o no? Puede no ser adiabático, ¿cierto? Puede no ser adiabático. Entonces, como yo una vez había hablado con usted, Esteban, creo recordar, mi supervisor, mi segundo supervisor, tiene unos papers interesantes al respecto que yo creo que a usted le interesaría mirar. En el Google Scholar el nombre de él es Eric Hochst. Y él, por ejemplo, trabaja en sistemas donde el efecto Aharonov-Bohm y el efecto Aharonov-Kasher no son percibidos adiabáticamente. Se llama Non-Adiabatic Quantum Computation.
Por ejemplo, non-adiabatic quantum computation. Naturalmente, entonces acá, digamos, lo que uno pensaría que está en juego es específicamente un factor de fase que acompaña cambios no adiabáticos en un sistema físico, ¿cierto? Y habría que hacerse la pregunta, ¿cuál es la ventaja de que los cambios no sean adiabáticos, ¿cierto? ¿Será que también la estructura interna del sistema físico está protegida topológicamente como en el caso de la fase de Bernoulli? Esa sería, digamos, otra, otra pregunta importante. Pero entonces el efecto no necesariamente es adiabático. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Llegamos al punto donde vamos a hablar entonces de Michael Berry. Este es Sir Michael Berry, ¿cierto? Eh, mm, ¿En dónde podemos encontrar nosotros información sobre la base de Berry? Bueno, entonces tenemos Modern Quantum Mechanics. En este tiempo yo he utilizado la segunda edición, entonces en la segunda edición de JJ Sakurai es la sección 5.6 del capítulo 5. Listo. Tenemos también el libro, que recuerden que yo les dije que tienen que leer este libro con cuidado porque para mecánica cuántica es relativamente malo, pero tiene una sección muy buena sobre el teorema diabático, que es el libro de Introduction to Quantum Mechanics de David Griffiths, el capítulo 10, secciones 10.2 y 10.5. Y naturalmente tenemos la fuente, ¿cierto? El origen de todo, que es el paper de Michael Berry, Quantum Phase Factors Accompanying Adiabatic Changes. Michael Victor Berry, 1984, Proceedings of the Royal Society A. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente que cuando nosotros cambiamos adiabáticamente las condiciones de un sistema físico, que es lo que nosotros llamamos cambiar adiabáticamente los parámetros del Hamiltoniano, entonces acá nos estamos enfrentando ante lo siguiente. Tenemos esta parte de acá, es la curvatura de Berry, ¿cierto? Y una vez nosotros introducimos un cambio adiabáticamente en nuestro sistema físico, entonces nuestro sistema físico va a adquirir, además de la fase teta n, que es una fase dinámica completamente trivial, ¿cierto? Vamos a adquirir una fase geométrica que la llamamos fase de Berry, que depende del espacio de los parámetros, de cómo cambia el hamiltoniano en el espacio de los parámetros. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a hacer una analogía entre la fase de Berry y el electromagnetismo. Es una analogía muy conocida y es de esta analogía de donde viene el concepto de synthetic gauge potential. Bueno, muy bien. Entonces, eh, acá en este caso particular tenemos flujo magnético a través de una superficie abierta. Esto es conocido. Esto básicamente, ¿qué es el flujo magnético? Entonces, el flujo magnético es simplemente la integral doble sobre una superficie abierta, tal cual como está en la ley de inducción de Faraday, de la inducción magnética, ¿cierto? Pero el flujo magnético, entonces, tal cual se puede expresar no solamente como una integral de superficie, sino debido a que B es igual al rotacional de A, esto sería el flujo de un rotacional. Y nosotros sabemos que el flujo de un rotacional es igual a la circulación del campo al que le estamos sacando el rotacional a través del teorema de Stokes, ¿cierto? Teorema de Stokes. Muy bien. Entonces, nosotros podemos observar una cosa. Por esta forma de nosotros calcular la fase de Berry, que es básicamente la integral de línea de el bracket entre sí y el gradiente de sí por I, nosotros podemos decir que I por el bracket entre sí y el gradiente de sí, esto es como un potencial vectorial pero sintético.
sintetizado por un cambio de los parámetros o por un cambio adiabático, ¿cierto? De los parámetros de un hamiltoniano. Muy bien. Una tareita que les dejo por acá es evaluar la fase de Berry para la precesión de spin con spin 1 medio y para spin 1, ¿cierto? Ustedes van a ver en este caso particular, que me imagino que eso en su taller parcial también lo vieron de alguna forma, que la fase de Berry acá simplemente es igual a el ángulo sólido por el spin, por la magnitud del spin, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en la analogía con la fase de Berry, si la fase de Berry es análoga al flujo, ¿cierto? La fase de Berry es análoga al flujo, entonces A sería análogo a la curvatura de Berry, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros podemos crear un campo magnético sintético o una inducción magnética sintética dentro de un material, induciendo una fase de Berry y sacando el rotacional, eh, obteniendo el rotacional de la curvatura de Berry, ¿cierto? Es así, es como se puede sintetizar un campo magnético, eh, o se puede hacer la realización de un campo magnético sintético en la materia, usando la fase de Berry, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a tratar de calcular lo más sencillo posible el efecto Aharonov-Bohm. Listo, entonces nosotros acá en la figura tenemos claramente la realización experimental que se propuso en el paper de 1959 y tenemos acá un haz de electrones que se va a dividir y acá un haz de electrones que se va a recombinar, ¿cierto? Por la regla de la mano derecha, ustedes pueden observar que la inducción magnética producida por este solenoide va en esta dirección, ¿sí o no? Muy bien. Eso significa que el potencial vectorial está circulando en esta dirección que se muestra acá en pantalla. Ahora, ¿cuál es la dirección en la que los electrones están circulando? Entonces, los electrones una vez divididos, unos circulan por acá y esa circulación va en contravía del potencial vectorial. Y otros electrones van a circular en la misma dirección del potencial vectorial. Bueno, muy bien. Entonces acá podemos expresar el flujo magnético. Entonces el flujo magnético que es igual a la integral doble de punto ds o la integral sobre una superficie abierta del rotacional de A punto ds, lo que es la integral de circulación, ¿cierto? Ese es el flujo, ¿sí o no? Ahora, entonces vamos a calcular el flujo particularmente para esa trayectoria circular que nosotros tenemos ahí. Entonces reemplazamos en la integral de circulación y tenemos naturalmente que el campo o el potencial vectorial va a tener una componente en phi en dirección a phi y el diferencial de línea en una trayectoria circular simplemente es rho de phi en a phi. Entonces acá básicamente que lo único que depende de los parámetros de la trayectoria es de phi, ¿cierto? Pero tanto a phi como rho pueden salir de la integral y el flujo queda simplemente como a sub phi 2pi sobre rho, ¿cierto? Por lo tanto, el potencial vectorial, ¿cómo queda el potencial vectorial? Queda el flujo magnético sobre 2pi rho en dirección a phi, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el flujo magnético es en este caso esencialmente el área, porque es una circunferencia, entonces sería el área sobre por la inducción magnética. El área, entonces sería igual área, bueno, coloquemos área S más bien. Área S es igual a pi por el radio al cuadrado y multiplicado por la inducción magnética, entonces queda que el flujo es pi rho cuadrado por b. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir que el potencial escalar es cero, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a trabajar con el término del potencial vectorial, lo elevamos al cuadrado y vamos a definir en coordenadas polares, vamos a definir a rho como b, que es el radio, y por lo tanto vamos a tener un gradiente en la dirección angular que es 1 sobre b por la derivada con respecto a phi. Listo. Si reemplazamos esto en la ecuación de Schrödinger, entonces tenemos un laplaciano acá, ¿cierto? Entonces, ¿esto es qué? En la ecuación de Schrödinger tenemos el laplaciano
en este lado actuando sobre la función de onda, ¿sí o no? Es igual a la energía por la función de onda que va a depender del ángulo, ¿cierto? Entonces, esencialmente lo que yo acabo de escribir acá es que acabo de escribir este término de acá, este término cinético, pero en coordenadas cilíndricas. Es el primer término que sería el laplaciano. Entonces queda como este término de acá al cuadrado multiplicado por menos h barra al cuadrado. Entonces queda menos h barra cuadrado sobre el cuadrado, segunda derivada de con respecto a phi, ¿cierto? Tenemos ahora este otro término de acá que es q cuadrado por la magnitud del potencial vectorial al cuadrado que la sacamos de acá. ¿Sabe cómo queda? Queda phi sub m sobre 2 pi b al cuadrado. Ahora necesitamos este producto punto de acá. Necesitamos 2 IH barra Q por A, que va en la dirección a phi, por 1 sobre B, derivada con respecto a phi en la dirección a phi. Ese producto punto es sencillo de calcular, ¿cierto? Entonces, simplemente a phi punto a phi es 1. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión. Entonces, de acá, lo que nosotros hemos hecho es que hemos multiplicado ambos lados por menos 2mb cuadrado sobre h barra, ¿cierto? Entonces, queda acá, 2m se va, ¿cierto? H barra cuadrado también se va por acá, pero entonces queda h barra cuadrado dividiendo acá, ¿cierto? Por b cuadrado y este b cuadrado se cancela con este de acá. Este b cuadrado se cancela con este b cuadrado de acá y este h barra cuadrado con este h barra. Entonces acá obtenemos una expresión simplificada para la ecuación de Schrödinger para este experimento en particular. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora queremos reorganizar los términos para que queden en un solo lado, ¿cierto? Entonces reorganizamos todos los términos y vamos a definir las siguientes constantes, ¿cierto? Entonces acá, este término que está premultiplicando a la derivada con respecto a phi lo voy a llamar beta, como ustedes pueden notar acá. Listo. El término constante, este término constante que tengo acá, lo voy a llamar epsilon. Listo. Pero este es beta cuadrado, entonces queda 2mb cuadrado y sobre h barra cuadrado menos beta cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto quedamos con la siguiente ecuación diferencial para solucionar. Muy bien, entonces queda psi de phi igual a por e a la i lambda phi, ¿cierto? Entonces naturalmente debe ser una solución. Reemplazamos y llegamos a la conclusión que lambda, para que esto sea una solución, lambda tiene que ser beta más o menos la raíz de beta cuadrado más epsilon, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, reemplazando los parámetros que nosotros habíamos escogido, llegamos a la conclusión que lambda es igual a beta más o menos b sobre h barra por la raíz de 2m. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar condiciones. Vamos a aplicar condiciones de frontera. Entonces, la condición de frontera es que esto es periódico cada 2 pi radianes, ¿cierto? De donde 2 pi y por lambda es igual a 1, ¿cierto? Y de acá, entonces nosotros vamos a tener una condición de cuantización. Entonces, lambda igual a beta más o menos b sobre h barra raíz de 2me debe de ser un entero, ¿cierto? Debe ser un entero. Por lo tanto, la raíz de 2me debe estar relacionada con un entero de esta forma, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Voy a elevar al cuadrado ambas cantidades, ¿cierto? Nosotros sabemos que beta es Q por el flujo sobre 2 pi h barra. Entonces, elevando ambas cantidades al cuadrado, me va a quedar que b cuadrado sobre h barra al cuadrado 2me es n menos q phi m sobre 2 pi h barra al cuadrado. Y de acá vamos a despejar la energía. Por lo tanto, el flujo magnético
para un valor de n particular, ¿cierto? Entonces el flujo magnético desplaza, crea un nivel, está creando unos niveles de energía para el electrón, ¿cierto? Entonces, naturalmente, cuando el flujo magnético es igual a cero, pues entonces nosotros retornamos a la energía de una partícula libre, ¿sí o no? Es h barra cuadrado, n cuadrado sobre 2mv cuadrado. Pero con flujo magnético esa energía queda desplazada, ¿cierto? Esa energía queda desplazada. Entonces, para diferentes niveles de flujo magnético, yo voy a obtener diferentes niveles de desplazamiento. Esto tiene una aplicación muy interesante, por ejemplo, en el efecto Hall cuántico, Quantum Hall Effect. Y si ustedes no han revisado este tema, digamos en relación a esta expresión de energía que yo acabo de obtener acá en términos del flujo magnético, les recomiendo que lean algo que se llama Landau Quantization Levels. Listo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, nosotros podemos ver que la unidad de 2pi h barra sobre la carga fundamental es el Weber, ¿cierto? Por lo tanto, 2pi h barra tiene unidades de flujo magnético y este está escrito en términos de dos constantes fundamentales de la materia, h barra y q igual a e. Y se le conoce como el cuanto de flujo magnético, usando el efecto Aharonov-Bohm, chicos, pero digamos que no de esta, un poquito diferente, ¿cierto? Con otra configuración de efecto Aharonov-Bohm, nosotros podemos medir campos magnéticos supremamente precisos. Esta es la mejor, esto se llama, el dispositivo que tengo en la mente para que ustedes investiguen se llama SQUID. Y la técnica para medir campos magnéticos se llama SQUID Magnetometry. Esto se llama Superconducting Quantum Interference Device. Y este SQUID puede medir el cuanto de flujo magnético. Y naturalmente cualquier campo magnético en términos o como función de un número entero de flujos magnéticos, ¿cierto? Esta es la forma más precisa que hay para uno medir un flujo magnético. Por lo tanto, la energía de los electrones en el experimento Aharonov-Bohm queda completamente expresada como desplazamientos de un número entero con respecto a la relación que hay entre el flujo magnético y el flujo cuantizado. Por lo tanto, para que esto, digamos, tenga algún sentido, el flujo magnético debe estar en el orden de la cuantización del flujo para este caso, ¿cierto? Entonces, si no, vamos a obtener desplazamientos supremamente grandes, ¿cierto? Muy, muy grandes, y el desdoblamiento de los niveles va a ser supremamente grande. Entonces, naturalmente, eso va a estar muy por encima de la escala característica del problema, ¿cierto? Entonces, el desdoblamiento entre diferentes niveles queremos que esté más o menos en un orden de la escala característica del problema en el que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Si el desdoblamiento es muy grande, entonces no va a tener sentido, digamos, pensar en una excitación en el sistema físico. Entonces, el desdoblamiento debe ser más o menos del orden de la escala característica del problema, y si las perturbaciones o si los estímulos externos van a ser tratados como perturbaciones, entonces inclusive la energía de desdoblamiento tiene que ser, digamos, del orden de la escala característica, pero pequeña, ¿cierto? Entonces, que eso es lo que nosotros hemos visto, lo que vimos en el taller, etcétera, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la observabilidad del potencial vectorial en este experimento? ¿Cierto? Nosotros ya hicimos esto con los QETs la semana pasada, vamos a hacerlo ahora con las funciones de onda. ¿Será que yo puedo observar el potencial vectorial en el problema de Aharonov de alguna forma? O sea, el potencial vectorial, digamos, tiene una interpretación o un contexto diferente en mecánica cuántica que en electrodinámica clásica. Yo puedo considerar, por ejemplo, lo siguiente. Venga, yo les explico esto acá. Básicamente que el QET
al que estamos haciendo referencia acá, es un medio de alfa 0 por e a la menos i gamma medios, más un medio del que es de alfa 0 por e a la i gamma medios. Pero yo simplemente factorizo e a la menos i gamma medios y por lo tanto la función de onda, como es una fase global, es una fase inmaterial, entonces la función de onda se puede expresar como nosotros la tenemos acá. Entonces, esta es la función de onda de los dos haces de electrones recombinados, ¿cierto? Es la función de onda de la interferometría en este punto. Entonces, vamos a mirar bajo qué condiciones hay interferencia constructiva e interferencia destructiva, ¿cierto? Eso naturalmente va a depender de gamma, ¿sí o no? Y cuando yo vea la interferencia destructiva o constructiva en un experimento, eso se ve como algo así. Son como unas franjas, ¿cierto? Venga, hagámoslo más bien en azulito para que nos quede acá la bandera del poderoso, ¿sí o no? Un experimento de interferometría nos quedan como unas franjas rojas para interferencia destructiva y azules para interferencia constructiva. Ustedes pueden ver este tipo de experimentos, ¿cierto? Por ejemplo, con átomos ultrafríos, y ustedes van a ver que se forman unas franjas, ¿cierto? Se forman tanto patrones de interferencia constructiva como patrones de interferencia destructiva. Entonces vamos a mirar a ver cómo podemos entender este proceso de interferencia acá. Bueno, básicamente, entonces, si yo quiero hallar, recuerden que el bracket entre alfa y alfa se puede expresar como el bracket entre alfa y alfa de la integral sobre D3R. Eso no me cupo acá. Bueno, acá, bracket entre alfa y alfa es el bracket entre alfa y alfa de la integral entre D3R del que dr por el bra de r. Y esto simplemente queda como la magnitud de la función de onda al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. O la integral sobre la magnitud de la función de onda al cuadrado. Entonces, de acá, naturalmente, nosotros esgrimimos el argumento que la magnitud de la función de onda al cuadrado tiene, digamos, un serio carácter de probabilidad probabilística. Multiplicamos, entonces, sí por sí asterisco, y esto me va a quedar naturalmente, este y este queda si la magnitud es si sub 0 al cuadrado, lo mismo este con este, y me va a quedar factor por acá, me queda 1 más e a la i gamma, y acá me queda 1 más e a la menos i gamma, ¿cierto? Multiplico, entonces esto me queda 2 más e a la i gamma más e a la menos i gamma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente que acá vamos a tener 2, esto es 2 coseno de gamma, factorizo el 2 y entonces me queda 1 más coseno de gamma, pero ahora me queda acá un medio. Y 1 más coseno de gamma no es otra cosa que coseno cuadrado de gamma medio, ¿cierto? Entonces acá vemos claramente que estamos ante un proceso de interferencia destructiva, perdón, un proceso de interferencia destructiva o constructiva de esta forma. Estamos graficando acá un medio de coseno de 1 más gamma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Esto quedaría como algo así. Esto es gamma y la gráfica es como algo así. Entonces van a haber algunos puntos de interferencia destructiva, como por ejemplo este punto de acá, ¿cierto? Para gamma igual a pi. Y van a haber otros puntos de interferencia constructiva para gamma igual a pi medios, ¿cierto? Entonces, naturalmente eso sería 1, ¿sí o no?
Entonces, y para gamma igual a pi medios, no, perdón, 2pi. Y para gamma igual a cero. Para gamma igual a pi medios estaríamos como por acá en la mitad. O sea que no sería ni constructiva ni destructiva, simplemente un proceso de interferencia, ¿cierto? O por lo menos no totalmente destructiva, pues sería destructiva porque se está perdiendo probabilidad, pero no sería completamente destructiva. Listo, entonces, de acá, dependiendo de lo que sea gamma, uno podría decir que el potencial vectorial es observable o no. Bueno, muy bien. ¿Qué significado físico tiene la fase gamma? Entonces, básicamente yo puedo demostrar lo siguiente, que si yo considero una partícula con carga en presencia de un campo electromagnético, yo puedo escribir la siguiente ecuación de Schrödinger y si introduzco este ansatz, obtengo una ecuación de Schrödinger donde, digamos, expulsado completamente el término del potencial vectorial, so pena de premultiplicar la solución de esta ecuación de Schrödinger por una fase, donde esta fase es Q sobre H barra por la integral entre R mayúscula y R minúscula de A de R', punto de R'. Naturalmente, una integral de línea no necesariamente sobre una trayectoria cerrada, ¿sí o no? Esta entonces en este caso sería la fase de Aharonov-Bohm, muchas veces expresada en estos términos. Phi sub AB. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso nosotros podemos decir lo siguiente. Si de alguna forma esta fase que yo tengo acá es observable, entonces nosotros podríamos argumentar también que el potencial vectorial también es observable. ¿Qué de cierto tiene esto? Esta es una pregunta que les dejo para que ustedes discutan entre ustedes en su tiempo libre, en sus grupos de discusión, mientras están conversando. ¿Será que el potencial vectorial en el efecto de Aharonov-Bohm se hace observable o no? Es una pregunta, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿qué es el efecto Aharonov-Kasher? ¿Qué relación tiene relación con el efecto Aharonov-Bohm? El problema con el efecto Aharonov-Kasher es que es un efecto de magnitud muy pequeña. Es decir, las fases, cuando se hace interferometría, las fases con las cuales interfieren las funciones de onda, de sea lo que sea que está sucediendo en el efecto Aharonov-Kasher, son supremamente pequeñas, muy pequeñas. O sea, es un efecto muy imperceptible, pero realmente tiene unas aplicaciones muy interesantes que yo voy a dejar que ustedes las descubran en su taller parcial, ¿cierto? Entonces, ¿qué aplicaciones interesantes tiene el efecto Aharonov-Kasher? Porque de todas formas, si es un efecto pequeño, ¿por qué nos interesa estudiar el efecto Aharonov-Kasher, ¿cierto? De hecho, Sakurai tiene un ejercicio en el capítulo 2 que está orientado a llegar al efecto Aharonov-Kasher. Y les cuento un dato. Cuando Sakurai escribió ese libro, el paper de Aharonov-Kasher no existía. Entonces, si Sakurai hubiera vivido lo suficiente, muy probablemente el paper Aharonov-Kasher de 1984. No digo que no hubiera sido publicado por Yakira Hanorobi y por Kasher, pero posiblemente tendría el nombre de Sakurai acá también. O sea, Sakurai ya se le había ocurrido la idea de que cierto tipo de partículas podían exhibir de alguna forma interferometría, ¿cierto? Y que esa interferometría tenía una seria connotación topológica, ¿cierto? Que es el efecto Aharonov-Kasher. Yo, por ejemplo, estoy desarrollando algo que no les cuento todavía hasta que no lo acabe,
¿sí o no? Entonces, he venido desarrollando algo con algunos de mis colaboradores. mm, y hay algo, digamos, que siempre ha estado como en la palestra pública de la física y es la medición del momento magnético de partículas, ¿cierto? Pero nosotros en física, la materia condensada, no solamente tenemos partículas, tenemos, digamos, otro tipo de agregado de la materia que se llaman excitaciones, ¿sí o no? Y resulta que hay un tipo de excitación muy particular que matemáticamente se puede escribir en términos de un objeto que llamamos solitón. Yo esto se lo enseñé a los chicos de mecánica clásica este semestre. El solitón, en la parte de teoría de campos, un solitón es una solución a una teoría de campo, ¿cierto? Entonces, ¿será que si naturalmente una onda de materia en un tipo de materia particular en la que yo estoy pensando, si esta onda de materia está hecha por átomos y los átomos tienen momento magnético, será, por ejemplo, que en experimentos donde dos de estas ondas de materia están hechas por átomos colisionen, será que como producto de la interacción entre estas dos ondas de materia yo puedo medir el momento magnético de esos solitones? Es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Y les digo que está relacionada con el efecto Aharonov-Kasher, ¿cierto? Entonces, que es otra forma de, naturalmente, de efecto interferométrico, pero no con electrones. Eso está para que ustedes lo descubran, ¿cierto? Yo después les voy a pasar el paper de Aharonov-Kasher. Aunque este punto del parcial no es duro, sí, digamos, necesita uno ensuciarse las manos, pues, ¿cierto? Entonces, no es de 2 segundos de sentarme a calcular, no. O sea, hay que pensar un poquito aquí en este punto. Entonces, este es un punto muy interesante, donde también vamos a aprender mucho y espero que hayan aprendido mucho con el parcial, ¿sí o no? Los que ya lo entregaron. Santiago lo acabo de entregar, o sea que Santiago está trasnochado. ¿Estás trasnochado, Santiago? ¿Qué? No, yo lo había terminado desde el viernes, pero como había un poquito más de plazo, estuve revisando otras cosas porque sí está como un poquito fea esa solución, fea la parte, creo que también la parte de Berry, y me costó como mucho entender eso, ni lo Ah, pero en el entiendo segundo punto. en el segundo, sí, creo que ese fue el punto que me tomó mucho tiempo. Ahora, usted es un experto, pues, en el tema, ¿sí o no? El experto que ni supo qué fue lo que hizo. Vamos a ver. Esperemos que les vaya muy bien a todos. Y esto es lo que yo tenía para contarles de la fase de Berry. Ojalá hubiera más tiempo para que hiciéramos digamos, para que elaboráramos con cierto nivel de profundidad en la mecánica cuántica diabática, ¿cierto? Entonces, pero se nos agota el tiempo. El próximo viernes ya llegamos, digamos, al final de nuestra pequeña aventura. Eh, mm, y necesitamos algunas otras cositas, ¿cierto? Entonces, ahora en este momento vamos a camellarle a potenciales dependientes del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos perturbaciones que cambian con el tiempo? ¿Y cómo definimos nosotros entonces el problema de Rabi? ¿Sí o no? En el caso de que nosotros tengamos perturbaciones dependientes del tiempo, ¿listo? Entonces, voy a parar la grabación por descansemos, tomémonos unos 7 minutos, hasta las 1:30. Entonces continuamos con el formalismo de cubo. Listo. Mientras tanto, mientras ustedes descansan un momentico, yo voy a tratar de buscar las diapositivas, unas diapositivas sobre el formalismo de cubo. Lo que pasa es que están en un formato como medio bisagosito. Entonces ahí les pido disculpas, porque si nos ponemos a bolear lápiz, no acabamos nunca, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlas.
Vamos a hacer el formalismo de cubo de la respuesta lineal para perturbaciones dependientes del tiempo en diapositivas. Hay una cosa importante que hay que mencionar y es que la teoría perturbativa dependiente del tiempo también, digamos, se puede concebir en términos de, se puede concebir en términos de perturbaciones de orden superior. Nosotros vamos a trabajar a primer orden, ¿cierto? Pero uno puede comenzar a agregarle órdenes perturbativos a estas expansiones dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña sea la perturbación. Ustedes tienen que conocer la perturbación, su escala de magnitud y tienen que compararla con la escala característica del problema que están perturbando. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, en unos 7, 8 minuticos nos vemos, chicos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a ver cómo nos va con estas diapositivas. Ahí les pido disculpas por el fondo y todo eso, pero es que cultura es cultura. Esto es un fondo que es culturalmente aceptable en algunas partes del mundo, entonces pues uno, digamos, uno hace lo que uno ve, ¿cierto? Entonces, les gustan mucho los fondos oscuros y estas vainas. Lo que yo diría que hay que hacer primero es que hay que tratar de entender el problema, ¿cierto? Acá nosotros nos estamos enfrentando a dos cosas importantes. Vamos a ver una cosa. ¿A qué cosa importante nos estamos enfrentando? Vamos a ver. Diría yo que son dos. Podrían ser más, pero son dos, como para uno entender bien a profundidad el problema, saber qué es lo que hay que entender. Esta parte típicamente no está en los libros de mecánica cuántica convencional, sino que está en libros de mecánica cuántica ya un poquito más avanzados, pues. Pero como vamos a tener una tareita o parte del parcial, digamos, otra de esta parte. Entonces antes de ver el problema de Rabi, entonces vamos a discutir esta parte que se llama Cubo Linear Response o desde otra forma Linear Response Theory. La teoría de la respuesta lineal es interesante desde la perspectiva de que la respuesta lineal está muy directamente relacionada con experimentos, ¿cierto? Entonces, básicamente, spectroscopy es interaction of an external field with matter. Eso es lo que es espectroscopía. Es usted excitar o estimular un sistema con un campo externo y medir la respuesta del sistema físico. Eso es espectroscopía. Por lo tanto, la espectroscopía está muy relacionada con Time Dependent Perturbation Theory, ¿cierto? Ok, listo. Muy bien. En este caso particular, ¿cuál es el paradigma o el contexto que nosotros estamos estudiando? Básicamente tenemos un sistema físico. Systems. Y este sistema está descrito por el hamiltoniano H sub 0 y H sub 0 es un hamiltoniano al que nosotros le conocemos de manera exacta, sin aproximaciones, sus autovalores y sus autovectores, ¿cierto? Más sin embargo, hay otra cosa importante sobre este sistema físico
y es precisamente un observable. Vamos a llamar A. Un observable que puede en general depender de la posición y del tiempo. Entonces, sobre este sistema físico surgen varias preguntas. La más importante es cómo evolucionan en el tiempo sus observables. Y en la medida que nosotros nos vayamos adentrando más en la mecánica cuántica con más profundidad, por ejemplo, que comencemos a hablar de sistemas cuánticos disipativos, pero no en este curso, pero me refiero yo en, digamos, su vida profesional como físicos, más sobre dinámica de sistemas cuánticos abiertos, más sobre disipación, ¿cierto? Más sobre eh, evolución no unitaria, ¿cierto? Más sobre, por ejemplo, disipación irreversible de información en un sistema físico. Entonces, más importante va a ser hablar de esta pregunta. ¿Cómo evolucionan en el tiempo los observables de un sistema físico? Más, por ejemplo, orientado hacia problemas por fuera del equilibrio. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta. Es una pregunta importante. ¿Cómo evoluciona esto en el tiempo? Nosotros sabemos que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el teorema de Nether, donde dice que the Hamiltonian is the generator of time translations. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso está completamente claro, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema, entonces, viene cuando yo estimulo este sistema físico con un campo externo. Y este campo externo de acá, digamos, nosotros podemos llamar, no sé, un campo externo EPI, está asociado con un observable B que depende de la posición y del tiempo. Y este observable B, de alguna forma, va a poder afectar a este observable A en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. Entonces, de alguna forma, yo puedo estar hablando de la correlación, de una correlación entre A y B, que la puedo escribir como pero en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Típicamente esto se escribe en términos de un conmutador. Esa correlación. Este es el problema de teoría perturbativa dependiente del tiempo. Tenemos un observable de un sistema físico que va a estar asociado o va a ser afectado por un observable de una perturbación. Por lo tanto, acá tenemos un hamiltoniano HI que va a ser el hamiltoniano asociado a la perturbación. Por lo tanto, el hamiltoniano total de mi sistema después de ser perturbado va a ser H0 más HI. Y acá surge la pregunta importante. ¿Cómo evolucionan los observables después de la perturbación? Entonces, acá hay dos preguntas importantes. La pregunta sobre la evolución temporal antes de la perturbación y después de la perturbación, ¿cierto? Esa es una pregunta.
Y la segunda pregunta importante es, ¿cómo hacemos para determinar cómo afecta el observable B asociado a la perturbación al observable A? De esto se trata la teoría perturbativa dependiente del tiempo. ¿Listo? Y nosotros vamos a ver que para la teoría perturbativa dependiente del tiempo, la imagen de Heisenberg es una imagen incompleta. La imagen de Heisenberg no nos proporciona información útil sobre la evolución temporal de los observables. Muy bien. Entonces acá, básicamente, que vamos a comenzar con esta ecuación de movimiento para el estado psi de t, ¿cierto? Yo debía haber escrito esto como psi, t, pero pues lo escribí así. Donde acá tenemos un hamiltoniano h sub 0 que representa al sistema físico y w de t que representa la perturbación dependiente del tiempo. Una perturbación que podría y lo hará cambiar con el tiempo. Y vamos a asumir este ansatz que tenemos acá. Vamos a asumir que el estado del sistema físico perturbado va a ser igual a e a la menos i sobre h barra por h0t por el estado de un sistema físico desconocido en este momento. No sabemos qué es ese estado. Simplemente un estado en términos del cual yo voy a escribir una ecuación. Si yo reemplazo esta expresión en la ecuación de movimiento 1, es la derivada del estado psi, t con respecto al tiempo que la tengo acá, me queda como IH barra por menos I sobre H barra bajo H sub 0 por E a la menos IH0 T sobre H barra por el estado phi de T y menos IH barra por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T por la derivada del nuevo estado con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente yo reemplazo aquí en la ecuación de Schrödinger lo que tengo acá. Muy bien. Aquí me quedó esto doble. No había visto, esto me quedó doble. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Se me cancela este IH barra con menos I sobre H barra y me queda H sub 0 por E a la menos IH barra H sub 0 T por el estado phi, ¿cierto? Más IH barra por E a la menos IH barra H sub 0, o sea, este término de acá por la derivada del estado phi, ¿cierto? Al lado derecho de la ecuación me queda este H sub 0 de acá por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T por el estado, es este término que tengo acá. Y acá entonces me va a quedar algo con la perturbación. Va a quedar la perturbación multiplicada por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T por el estado. Es esta parte que tengo acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá que tengo cosas para cancelar, ¿cierto? Se me puede cancelar este término de acá con este término de acá y me va a quedar sencillamente esta ecuación de movimiento. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo multiplicar ambos lados por E a la I positivo sobre H barra H sub 0 T. Y obtenemos esta ecuación de movimiento acá. Que ustedes podrán ver de alguna forma que se va a parecer a la ecuación de movimiento. Eh, mm, en la imagen de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, para este operador W, pero con una cosa interesante. Aquí también el estado depende del tiempo. Observen que este de acá es un estado que tiene una evolución temporal no trivial. O sea que esto es otra cosa. Esto no es Heisenberg, esto es otra cosa. Listo. Muy bien. Acá
Entonces podemos simplificar esa ecuación de movimiento que queda como una ecuación de Schrödinger para el estado psi de t, donde este W sub i es una nueva forma de representar mis operadores. Pero observen muy bien, uno diría, venga, eso parece Heisenberg, pero no es Heisenberg, porque recuerden que el hamiltoniano con el que nosotros estamos trabajando, H es igual a H0 más HI. Sería Heisenberg si esto fuera E a la IH barra H0 más HIT, W de T por E a la menos IH barra H0 más HIT, pero no es H0 más HIT. Es decir, esta evolución particular que yo tengo acá solamente es con respecto a H0, es decir, al hamiltoniano del sistema no perturbado. Esto es lo que nosotros llamamos la imagen de la interacción. En inglés le conocemos como interaction picture. Esto lo pueden leer en el Sakurai, esto está en el Sakurai en el capítulo 5. Esta representación que acá se conoce como la representación de la perturbación W en la imagen de la interacción, interaction picture, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente esta es la forma como hasta acá nosotros ya hemos llegado a un punto importante. Esta es la forma como tratamos perturbaciones en el tiempo. Eh, mm, listo. Y acá básicamente que nosotros tenemos que solucionar este problema de autovalores y autovectores. Tenemos una perturbación en la imagen de la interacción que depende del tiempo, no trivialmente, actuando sobre un estado phi de t, igual a IH barra por la derivada de phi, t con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, el problema se reduce a que yo trabajé mi perturbación en la imagen de la interacción y que determinen los estados phi, t, que son estados, ¿cierto? Que vienen determinados por este ansatz que nosotros trabajamos acá. Entonces, este problema se ha reducido a este otro problema para el caso en el que la perturbación esté escrita en la imagen de la interacción. Acá ya tenemos solucionado el primer problema. Tenemos solucionado el problema de la dependencia temporal y la evolución temporal de los observables. Ya sabemos que va a haber una evolución solo con respecto al hamiltoniano del sistema, ¿sí o no? Y hemos eliminado completamente la evolución con respecto a la perturbación, ¿cierto? Entonces, que eso es realmente, digamos, importante en este caso. Esto so pena de haber introducido, digamos, unos nuevos estados que no sabemos qué son. Ahora vamos al segundo problema, al problema de los observables. Listo. Vamos a plantear la posibilidad de que la perturbación se pueda escribir y nosotros vamos a dar cuenta de esto en un futuro como W de t igual a E a la delta t por un hamiltoniano H, ¿cierto? Donde el hamiltoniano H simplemente es un hamiltoniano local en el tiempo que depende de esta integral perdón, local, no, global en el tiempo que depende de esta integral sobre este observable que tenemos acá y esta función que tenemos acá que vamos a llamar la función de sensibilidad. Esta función f de r, t es la función que nos va a decir el sistema físico que tanto se vio afectado por este observable B. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, en la imagen de la interacción, si yo reemplazo o yo más bien multiplico esta ecuación por acá por e a la i
sobre H barra H0T. Y por acá por E a la menos I sobre H barra H0T. Entonces me queda en la imagen de la interacción E a la I sobre H barra H0T por H por E a la menos I sobre H barra H0T. Entonces esto quedaría igual. Este operador de acá puede pasar el diferencial y pasar la función de sensibilidad porque son simplemente escalares. Y por lo tanto me queda de esta forma. Me queda E a la I H0 T sobre H barra BDR, que es el observable asociado con la perturbación, por E a la menos IH barra H0T. Y esto simplemente es el observable en la imagen de la interacción, que ahora también ha de depender del tiempo, en la imagen de la interacción. Por lo tanto, en la imagen de la interacción HI se ha de poder expresar de esta forma. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, como nosotros ya tenemos una representación o tenemos una forma de expresar la perturbación en términos de una integral de un operador representar la imagen de la interacción por una función de sensibilidad, eso es lo primero. Lo segundo es escribir una serie perturbativa, así como lo hicimos para perturbación independiente del tiempo. Lo segundo es escribir una serie perturbativa para el estado phi. Entonces vamos a perturbar el estado phi, no el estado sí, sino el estado phi. Listo. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Entonces, en este caso particular, vamos a escribir este estado phi de t como el estado phi evaluado en menos infinito. ¿Por qué en menos infinito? En un tiempo donde nosotros no tuviéramos conocimiento explícito de la perturbación. Por allá, pues lejos, ¿cierto? Donde ni siquiera se pensaba sobre perturbar el sistema, más una corrección de primer orden, que es más 1 sobre IH barra por la integral entre menos infinito y t, ¿cierto? Entre menos infinito y t sobre de tau de W sub I de tau por el estado phi, t. Ahora, ¿de dónde o cómo motivo yo esta perturbación? Esto simplemente es una corrección que va en primer orden en la perturbación al estado phi. Pero yo también puedo plantear esto como la solución de esta ecuación de movimiento. Esta realmente es la solución de esta ecuación que les voy a mostrar acá. Esa expansión para el que viene de la solución a esta ecuación diferencial de acá. Lo que pasa es como nosotros no sabemos bien quién es phi para tiempos anteriores, entonces tenemos que aproximar este estado acá de alguna forma y en esa aproximación vamos a construir una expansión perturbativa en términos del estado en un tiempo en el que no había perturbación, o sea, un estado que yo sí conozco ese estado, sí lo conozco exactamente, ¿cierto? No lo tengo que aproximar. Entonces voy a expresar el estado en un tiempo t como una serie perturbativa de un estado en un tiempo t que tiende a menos infinito, ¿cierto? Muy bien. Voy a definir la aproximación de orden cero de mi estado en un tiempo t. Va a ser simplemente el estado en un tiempo menos infinito. ¿Listo? Y voy a definir la aproximación a primer orden de mi estado como esta expresión en términos de la aproximación de orden cero. En general, yo podría, digamos, esgrimir el siguiente argumento. Mi aproximación para el estado, mi aproximación de orden n, la puedo evaluar de esta forma. Esta sería mi aproximación de orden n-1 y mi aproximación de orden n-1. Ya vamos a ver esto cómo funciona. Listo.
Muy bien, entonces para mi aproximación de orden 1, yo voy a tener aquí mi aproximación de orden 0 más 1 sobre IH barra por la integral entre menos infinito y más IT sobre de tau de la perturbación en la imagen de la interacción actuando sobre el estado phi, t super 0, ¿cierto? Bueno, muy bien, pero el estado phi, t super 0, que es la aproximación de orden 0, es básicamente el estado de phi en menos infinito, ¿sí o no? Entonces reemplazamos y quedamos con que la aproximación a primer orden queda dada por 1 más IH barra integral entre menos infinito y t de tau de W sub I de tau, ¿cierto? Por este estado que tengo acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, mm, a ver, ahora vamos a mirar entonces cómo sería esto de orden 2. Entonces, de orden 2, bueno, acá no es de orden n-1, sino que este simplemente lo sostengo de orden 0. Y acá entonces utilizo, digamos, esa misma lógica y me queda que la aproximación de segundo orden a este ket en el tiempo va a ser igual a phi en menos infinito más 1 sobre IH barra la integral de la perturbación actuando sobre el estado, pero ahora de orden 1. Entonces reemplazamos aquí, este simplemente es la aproximación de primer orden para el estado. Entonces esto nos va a quedar como la suma de estos tres términos. Nos queda como phi en menos infinito más 1 sobre IH barra por la integral de menos infinito a t de tau, la perturbación en la imagen de la interacción actuando sobre phi en menos infinito, más 1 sobre h barra. Esto es un término de segundo orden, observen bien que lleva dos integrales. Integral de menos infinito a t, ¿cierto? De el diferencial de tau por la perturbación w sub i de tau. Y acá la integral entre menos infinito y tau. Recuerden que los límites interiores deben de ser tales que deben de ser tales, o más bien, esto tiene que ser función, tau debe de ser función de los límites interiores, ¿cierto? W sub i de tau debe ser función de los límites interiores. Y acá entonces me queda de tau prima W sub i de tau por el ket phi en menos infinito. ¿Listo? Entonces, a segundo orden, yo puedo expresar esto de la siguiente manera, que simplemente coloco estas dos integrales acá múltiples y yo me quiero preguntar lo siguiente. Aquí es importante yo, por ejemplo, saber cuál es el efecto de yo aplicar, como estos son operadores, cuál es el efecto de yo aplicar primero W sub I de tau sobre el ket de phi, menos infinito, o yo aplicar primero W sub I de tau prima sobre el ket de phi y menos infinito. Ustedes en el segundo capítulo debieron de haber visto que puede que un hamiltoniano no conmute consigo mismo en diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un hamiltoniano en el tiempo que es proporcional a sz de t, o más bien a sx de t, en t igual a 0, por ejemplo. Para un t arbitrario, esto puede ser proporcional a s sub z de t, dependiendo de cómo evolucione s sub x de t, ¿cierto? Y naturalmente el conmutador entre h de t y h de 0 es diferente de 0, ¿sí o no? Entonces hay que tener presente cuál es el efecto de actuar primero con la perturbación en un tiempo tau o con la perturbación en un tiempo tau primo. Para nosotros poder tener en cuenta eso, utilizamos el operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Este operador que yo tengo acá es un operador que ordena temporalmente
a W sub I de tau y a W sub I de tau prima, ¿cierto? De forma tal que el operador ordenamiento temporal, ¿cierto? De un operador evaluado en T1 por un operador evaluado en T2. Entonces nosotros siempre vamos a querer que el operador evaluado en el menor tiempo actúe primero sobre un ket, ¿cierto? Entonces nosotros podemos escribir, podemos expandir este producto temporal como A de T1 por B de T2 por teta, que es una función escalón de teta 1 menos T2. Esto garantiza que T1 es mayor que T2, por lo tanto B de T2 debe de actuar primero sobre el ket. ¿Sí o no? Más o menos, esto depende, este operador, esto depende de si los operadores A y B obedecen una álgebra conmutativa o anticonmutativa, ¿cierto? Para álgebras conmutativas, el signo más. Para álgebras anticonmutativas, el signo menos. Y esto viene acá, B de T2 por A de T1. Por B de T2 menos T1. Esto es en el caso de que T2 sea mayor que T1. Entonces, esto es lo que hace el operador ordenamiento temporal. Una cosa importante es que uno tiene que saber con claridad cómo es el contorno de tiempo en el que uno está considerando la ocurrencia de los sucesos determinados por cada operador. Me explico. En un contorno de tiempo, de esta forma, donde el tiempo evoluciona en esta dirección, esto es menos infinito y esto es más infinito. Entonces, este es un contorno, se llama el contorno de Feynman, que esto fue lo que yo les expliqué a ustedes hace unos días. Feynman contour. Entonces, este es un contorno relativamente sencillo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, en este tiempo T1, yo puedo destruir una partícula en un oscilador armónico, o sea, puedo destruir una excitación en un oscilador armónico, por ejemplo. Esto sería A de T. Y por acá en un tiempo, bueno, A de T1, y por acá en un tiempo T2, yo creo una partícula en el oscilador. Entonces, acá yo estoy ubicando los eventos que están sucediendo en el orden que suceden. Y es importante considerar el orden en el que suceden los eventos, ¿cierto? Esos eventos no van a suceder en cualquier orden, chicos, ya va a acabar. Entonces, este operador ordenamiento temporal determina cuál es el orden en el que esos eventos están sucediendo. Y este término que yo tengo acá, lo puedo expresar en términos del operador ordenamiento temporal colocando acá un 2 al frente. Si fueran el producto de tres perturbaciones, sería con un 3 factorial. El producto de 4 con un 4 factorial. Por lo tanto, la corrección de segundo orden al estado phi, t viene dada por esta expresión que tengo acá, ¿sí o no? Actuando sobre este ket. Es una expansión perturbativa dependiente del tiempo para este estado. Y en general, los estados, el estado, si yo considero infinitos órdenes, entonces el estado phi, t se puede expresar como el producto de un operador o un operador S actuando sobre el ket de phi, menos infinito, donde este operador S viene dado por esta exponencial de la perturbación y se conoce como la matriz de dispersión.
Aquí la matriz de dispersión simplemente contiene términos hasta segundo orden, ¿cierto? Up to second order. Pero si usted hace la expansión de Taylor de esta matriz de dispersión, usted va a obtener el operador ordenamiento temporal para productos de diferentes órdenes de la perturbación, ¿cierto? Donde la matriz de dispersión se puede escribir sucintamente de esta forma como vemos acá. Y este es el objeto clave para hacer teoría perturbativa con dependencia temporal. Naturalmente, como yo les había explicado a ustedes, dependiendo del paradigma de la mecánica cuántica al que nosotros estemos mirando, ese contorno, usted puede ordenar, por ejemplo, los eventos que suceden en este contorno así, pero hay, por ejemplo, otro contorno. Ahorita les mando el paper, un paper espantoso. O sea, es chévere, pero es muy duro de leer. Es el paper de Julian Schwinger, donde Schwinger propone un contorno bilateral. Este contorno de Feynman es un contorno unilateral. O en inglés se dice single-sided. ¿Cierto? Entonces, el contorno de Schwinger, que se conoce como el contorno de Keldysh-Schwinger, es un contorno donde los eventos pueden ocurrir en dos ramas diferentes. Una rama progresiva y una rama regresiva. ¿Cierto? Esta se llama forward branch. Y esta de acá se llama backward branch. Entonces, los eventos en este contorno de tiempo podrían suceder, por ejemplo, podría haber un evento acá y un evento acá, ¿cierto? Esta es una rama regresiva en el tiempo. O sea, esta rama de acá va de menos infinito, de más infinito a menos infinito. Y la de arriba va de menos infinito a más infinito. Es una rama progresiva en el tiempo y una rama regresiva en el tiempo. Este evento acá, por ejemplo, puede ocurrir un evento asociado a un operador C en el tiempo t, ¿cierto? Y acá un operador C en el tiempo t'. Ahora, estos tiempos típicamente se etiquetan dependiendo de la rama donde ocurra el evento, ¿cierto? Este se etiqueta como t más y este como t menos prima, ¿cierto? Pero también pueden ocurrir, digamos, eventos en la misma rama. O sea, pueden ocurrir dos eventos acá. Por ejemplo, podría ocurrir acá un evento. Otro evento podría ser, por ejemplo, C en, digamos, C daga en un tiempo, digamos, T' más. Y acá, por ejemplo, un evento C daga en un tiempo T, T menos, ¿cierto? Entonces acá usted va a tener correlaciones más elaboradas que en el otro caso, ¿cierto? Acá usted puede tener correlaciones, por ejemplo, puede tener una correlación C de T1 o C de T más. Puede tener acá, por ejemplo, una correlación C de T' más, ¿cierto? Daga. Puede tener una correlación de entre contornos. Entonces ocurre primero en el contorno forward. Esto será C de T más y esto será C daga de T menos prima, ¿cierto? O puede tener acá C de T menos por C daga de T más prima. O puede tener acá, por ejemplo, C de T menos por C daga de T menos prima. Entonces puede tener cuatro tipos de correlaciones acá. Y esto lo puede expresar como una matriz
la multiplica por menos IH barra y acá le coloca operadores ordenamiento temporal. Pero este ordenamiento temporal está ordenando en el contorno de Keldysh y Schwinger, teniendo en cuenta que hay dos ramas, ¿cierto? Y esto es simplemente una correlación especial entre T y T', pero que es una matriz de 2 por 2, porque tiene un contorno, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla del operador ordenamiento temporal, tiene que fijarse bien a qué tipo de contorno está haciendo referencia. Listo. Muy bien. Entonces, este operador ordenamiento temporal está haciendo referencia al contorno de Feynman, así como lo tengo acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, entonces esto nos lleva a que naturalmente, debido a la definición de esta matriz de dispersión, el estado, ¿cierto? Se puede expresar como una superposición del producto de las perturbaciones a diferente orden actuando sobre el ket inicial, phi, menos infinito, ¿cierto? Y esta es la perturbación. Esta es la expansión perturbativa para el estado phi, t en el dominio temporal. La próxima clase, entonces, continuamos con este pedazo acá, que sería qué sucede si yo quiero hallar el valor esperado de un observable en el sistema físico, pero con la aproximación de primer orden a los estados. ¿Listo? ¿Qué sale de acá? ¿Qué surge de acá? Y de acá va a surgir la definición, la primer definición que ustedes van a conocer en mecánica cuántica de lo que conocemos como un propagador o función de Green. Ahora, nosotros ya estudiamos el propagador. Bueno, yo no lo estudié, ustedes lo estudian con Leonardo. Estudiaron con Leonardo el propagador en la segunda unidad, ¿cierto? O para el segundo parcial. Un propagador en términos de una integral de Feynman. Pero acá nosotros vamos a hallar una forma más general para hallar un propagador y ustedes pueden demostrar en efecto que ese propagador que nosotros hallamos acá satisface la ecuación de la integral de camino, ¿cierto? Son exactamente el mismo propagador, pero escritos en formalismos diferentes. Eso lo vemos en la próxima clase. Daniela, ¿me regalas un segundo, por favor? Muy amable. Bueno, chicos, entonces hasta aquí nos trajo el río. Listo. Profe, yo tenía 3 preguntas, pero yo se las envío entonces por WhatsApp. No, dispare a la carrera.